al reality. Así mismo. Ahí está. Bueno, está grabando. Yo te cuento, como le digo a todo el mundo, te voy a hacer coanfitriona, que no tenés que hacer nada más que aceptar, porque acá en el pueblo yo no tengo fibra óptica, tengo una tecnología, vos no estabas nacida cuando esto se usaba en el mundo, que se llama ADSL. Entonces, si se cae la conexión, vos vas a quedar al mando de este Zoom, vos esperame que yo vuelvo. Así no se pierde la grabación. No es nada, es que Ah, anda la internet con el teléfono. Cosas del precámbrico, de vivir acá fuera de la civilización occidental. ¿Qué se cuenta? pues yo aquí estoy en casa de mis padres. Estamos, Bien, hablale eh, al micrófono más cerquita. ya. Ahí, Sí, te decía que bien. Ahora estoy en casa de mis padres y luego ya vuelvo a mi hogar, dulce hogar, post conversación, entrevista contigo. muy bien. Y a propósito de aquello, tenemos que, bueno, contar que esta es la segunda parte, o bien podría ser una entrevista nueva, quién sabe cómo Un se tome. palabreo, Eh, un palabreo, un nuevo palabreo, un nuevo que quizás palabreo, un nuevo palabreo. un Es nuevo que palabreo. quedaron muchas cosas para conversar y que yo también te quería preguntar de la vez pasada. Y ahí terminamos hablando de los feminismos y tu respuesta icónica de no las leo. Yo creo que Haciendo amigues con Leonor Silvestri, siempre. Bueno, y recordame que tengo una sorpresa, una boludez, pero bueno, no importa, tengo algo para contarte. y eso lo quieres contar al final, al medio, ahora. Sí, al final, como hicimos la otra vez, no voy a arruinar la sorpresa, pero contale, esto va a subir a mi canal de YouTube que se llama Haciendo Amigues con Leonor. Contémosle a la gente bueno, de nuestro palabreo, contale a la gente quién sos. Mira qué importante. Yo soy, o como dicen por ahí las queer, yo estoy siendo Lilith, Como dicen por ahí las queer, las queer, que con también dicen Q, cosas con K, con CQ, todas, todas las todas, queer. todas las queer, todas las queer. Y también dicen cosas como Como, quedé. ah, sí, Dicen quedé, quedé. como quedé, como ya no pueden decir cosas tipo quedé negra, entonces solo llegan hasta el quedé ¿Y Lacia y pueden quedan ahí. decir o ya tampoco se puede decir que de Lacia? Acá se usa mucho que de Lacia. Ay, no, nunca escuché eso. ¿Qué Sí, el que significa? de Lacia. Leí por ahí, perdón que te interrumpa, esto va a ser así porque yo a esta altura de la noche llego en este estado calamitoso, olvídate. Que quede lacia es porque te pones de tocarte el pelo, de hacerte así, no te puedo creer, te engrasás el pelo y se alacia con la grasa de la mano. No sé, leí por ahí. Ay, pero Regio, igual ese truco yo lo voy a usar. El truco de hacerse la toca, ¿no? Yo me lo hago mucho para lasear. Ya, Regio. Bueno, entonces estoy siendo Lilith. Próximamente me voy a lasear el pelo con mi propia grasa. Vivo, vivo en Valparaíso, Chile. Y nada, pues, desde hace una semana ya que estoy en esta cosa de preguntarte cosas. Muy bien. Yo también voy a preguntar hoy, porque hoy estás en mi canal. Así que la otra vez yo fui a un té para ladies, donde transmitimos porque estaba todo roto. Pero ahora has venido a mi canal, así que yo también tengo preguntas. Ya me parece. Muy Ya pues bien. a mi presentación, ¿cuál es la tuya? Yo soy Leonor Silvestri, estoy encerrada en mi casa desde que empezó la pandemia y según parece no voy a salir nunca más porque no se muere todo el mundo, hay gente que estaba mal y que tenía problemas, es decir, enfermedades preexistentes, es decir, comorbilidades, es decir, yo, básicamente.
Y soy profesora, hay quienes dicen que soy profesora de filosofía, la verdad que ya no sé de qué soy profesora, un fracaso pedagógico rotundo porque nadie me pesca ni hace ninguna de las cosas que yo pretendo enseñarle y escribo libros y tengo una huerta y un jardín. Es nuevo eso, ¿no? Antes no tenía, antes vivía en 30 metros. Ahora vivo en el pueblo, tengo ADSL y una huerta. Cuido plantas y animales. ¿Qué significa esa sigla ADCL? ¿Qué significa? ADSL. Mira, el acrónimo, yo no sabría decirte bien qué quiere decir el acrónimo, ¿verdad? O sea, no desconozco qué significa el acrónimo. Lo que te puedo decirte es que es Internet vía el cable de teléfono. Por eso te decía, vos no eras nacida cuando se usaba esto, porque ya naciste prácticamente con la fibra óptica, probablemente. Pero acá al pueblo donde yo estoy no llegó la fibra óptica, a esta parte del pueblo. Está en la avenida principal, que es la única calle asfaltada, que no vivo yo ahí, obvio. Entonces, bueno, es como una tecnología más antigua de la internet. Igual anda bien, la verdad. Supongo que tendría problemas si tuviera un canal de Twitch, ponele. Pero como no tengo un canal de Twitch, tengo un canal de YouTube y mucho en vivo no transmito, esto le decimos a la gente, no es televisión real, va grabado, no hay ningún problema. Pero la sigla, no sé qué quiere decir. Ah, ya no, solo preguntas idiotas de lo que van a No, no te me preocupes. encantaría contestarte, pero ya ves, no, no sé. Pero Bueno, creo que una pregunta que me puedes contestar es la a ver, siguiente, como para muy bien. empezar a contestar. Dale, para entrar en Tiene, calor. para entrar en calor, tiene que ver con esto de la filosofía. De pronto se nos ha enseñado, o por lo menos a mí, y a mi... Habla al micrófono, acérquese Lilith, venga, venga, tiene que Ya, como pegar la cara a la cámara, una cosa así, como golpearse contra la cámara. claro, como los golpes que uno se da con la vida, pero con la cámara. Sí. Así mismo, me encanta. Forma en que yo puedo hacerlo bien, golpearme contra la vida. Tengo un Eh, chiste muy misógino al respecto, no sé si contarlo. ah, Sí, ¿Cuál es? lo tengo que recordar bien porque neblina mental, pero lo recuerdo algo de que, ya me voy a acordar y te lo cuento. Es muy, muy políticamente incorrecto, creo que me censuran el canal si lo digo, dale. Perdón, perdón, estoy Ah, muy... ya, Sí, comprendo. sí, Eh, lo que a mí me enseñaron, por lo menos de respecto de la filosofía, es que tenía que ver básicamente con leer mucho, leer sí. a ciertos autores que eran en su totalidad hombres. Sin embargo, cuando yo te conocí a ti, me di cuenta que al parecer leer y, bueno, por supuesto, y comprender lo que se leía, porque igual son cuestiones que no necesariamente van de la mano, es una parte. Hay, por supuesto, también una cuestión de interpretación a propósito de lo que se lee, pero eso es una parte. Y lo que yo descubrí contigo es que hay una praxis como vital del cotidiano que puedes hacer a través de la filosofía y de pronto preguntarte si es a propósito de esa praxis cotidiana, esa praxis vital que puedes hacer cuando lees a Spinoza, hay una relación entonces con, por ejemplo, ser cinturón negro guapo o practicar o haber practicado Muay Thai. Hay una relación, a ver, vamos por partes, dijo Jack. De hecho, muy bien lo que trajiste de Spinoza, porque una cosa que siempre tengo ganas de decirte, que es como, no sé qué nombre ponerle, vamos a decirle error, entre comillas, porque realmente no es un error, es una cuestión de cómo se enuncia esta conceptualización de Spinoza de las potencias. La potencia no es algo que te potencia, no hay algo que te potencia, sino cuando vos te componés con otro existente, un existente puede ser el sombrero que llevas puesto, esta interacción por Zoom, que luego se sube a YouTube, personas, animales, cosas, plantas. Luego hay dos posibilidades, que
tu propia potencia, que siempre para Spinoza está en acto, se incremente o se reduzca, vaya para arriba o vaya para abajo, en grados de intensidad, no en cantidades. Entonces, no es tanto que algo te potencia, sino que al agenciarte, vamos a decirlo en delesiano, con otro existente, luego la tuya puede incrementarse o puede decrecer. Luego, Spinoza se pelea con bueno, sí, indirectamente con Aristóteles, con uno de los hijos aristotélicos que viene a ser el señor Descartes. Hay que descartar a Descartes, lo decimos ya el chiste. ¿Por qué? Porque para Descartes hay un cogito, el famoso cogito ergo sum, ¿no? Pienso barra dudo, luego existo. El cogito espinociano no tiene tanto que ver con las imágenes mentales, sino con lo que el cuerpo puede. Y lo que el cuerpo puede no se sabe a priori, dada la pertenencia a una especie, género, proceso de racialización, asignación biopolítica, etcétera, sino que solo vas a saber lo que tu cuerpo puede o lo que compone a tu cuerpo en la experiencia material. No se puede saber a priori. Hay que salir a experimentar. Por eso una de las máximas espinocianas es el con cautela, porque como hay que probar, a ver qué te... Es una cuestión de dosis. Dicho de otro modo, ¿te gusta tomar mate, Lilith? ¿O cerveza? Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta seria. ¿Te gusta tomar mate o cerveza? Te quedaste pegada. Eh, sí, sí, contra la vida. Sabes que yo he probado muy poco mate, pero las veces que lo he hecho me ha gustado mucho, pero más que por el consumirlo propiamente tal, con el contexto. Muy Porque bien, nunca está esa cosa de compartir con el otro. Me bien. gusta. Viste que hay gente que le hace mal el mate, que le produce acidez estomacal. Luego, habrá quien diga que la yerba mate o tomar mate es dañino. Y el mate no es ni bueno ni malo. Es un mundo el que plantea Spinoza es una línea de fuga con respecto a la moral. Es una cuestión de dosis. Tal vez un mate, compartir un mate, tu cuerpo lo tolera y tomarte 1 litro de mate te produce una diarrea. Pero el mate en sí mismo no es ni bueno ni malo. Esto es maravilloso porque le abre un mundo. O sea, es una línea de fuga con respecto a la moral y pensá la bajada de línea que tenemos de fumar está bien, fumar está mal, comer esto está bien, comer esto está mal. En realidad es una cuestión de dosis. Las dosis que son singulares a cada cuerpo particular. Que vos y yo compartamos una cierta plataforma somática no significa que algo nos va a hacer de la misma manera. Tenemos que experimentar. Entonces, ¿por qué digo esto? Retomando tu pregunta. Porque si seguimos por esta línea de pensamiento, efectivamente, esta actividad que la gente suele llamar filosofía, que no sé bien qué viene a ser, bueno, en realidad sí, pero ahora no me quiero meter en ese tema, después lo podemos charlar, tiene más bien que ver con saber o discernir o comprender lo que el cuerpo puede. Y eso es una experiencia física material que hay que experimentar, obviamente, con cautela. He aquí también la trampa de Occidente, si querés, mi propio, que no es propio, tiene que ver con combinatorias de cosas que he estudiado, he leído, he pensado, he experimentado. Experimentar no siempre tiene que ver con hacer, a veces tiene que ver con no hacer. Tiene que ver con una máquina célibe, con un devenir Bartleby, como el protagonista de la novela de la Nouvelle de Melville Bartleby, el escribiente. Tiene que ver con decir que no, tiene que ver con desagregarse.
Entonces, vos me decís, sí, efectivamente, yo el único grado académico que tengo es un cinturón negro internacional en kickboxing y también tengo una cierta experiencia en Muay Thai y Jiu-Jitsu. Y eso en apariencia parece un hacer, pero también tiene que ver con un dejar de hacer, porque a las personas asignadas a la violencia de género que a mí me asignaron, que no fue elegida ni autopercibida, nací y me dijeron, usted es tal cosa, sobre todo en mi generación, como siempre digo, ya tengo una cierta edad, unos 46 años para 47, se suponía que ciertas actividades no las teníamos que hacer o que teníamos que hacer ciertas otras. Ejemplo, se suponía que tenía que hacer, no sé, yoga o danza. Y bueno, yo me dediqué a agarrarme a trompadas, básicamente, a pelear en un ring incluso. Eso como para ir a tu pregunta. Entonces sí, yo creo, siguiendo esta línea spinociana, creo que esto que la gente llama filosofía tiene que ver con ciertas prácticas que no siempre tienen que ver con un hacer, a veces tienen que ver con un no hacer, porque, y acá viene la cuestión, si se quiere, neurobiológica, el cerebro produce unas imágenes. Bien, esas imágenes le vamos a decir mente, las produce la mente. Y la mente está en el cerebro. Para producir otras imágenes mentales, no se trata de pensar mucho, hacer un esfuerzo, la voluntad, sino se trata de hacer otras cosas con el cuerpo. La única manera de producir otras imágenes mentales tiene que ver con hacer otras cosas con el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente está en el cerebro, que está en el cuerpo. Esto también tiene que ver con Spinoza. En Spinoza no hay una división mente-cuerpo, sino que la mente está en el cerebro que está en el cuerpo. Una obviedad, no sé por qué la gente sigue separando mente y cuerpo y sigue pensando que la mente gobierna el cuerpo. La mente no gobierna nada. El cuerpo es una totalidad y si yo quiero que... Ya ahí cuando digo yo quiero que, lo formulé mal, solo que no tengo otra manera de expresarlo en el lenguaje humano. Pero si quisiéramos producir otras imágenes mentales, deberíamos estimular nuestro cerebro físicamente realizando otras actividades o en todo caso dejándolas de hacer, desagregándonos de ciertas actividades. De esa manera el cuerpo se estimula de un determinado modo que va a producir otras imágenes mentales, que el cerebro va a producir otras imágenes mentales. Por eso esa praxis vital. Por eso esa filosofía práctica. De hecho, la filosofía siempre fue práctica. Incluso desde que se conoce la palabra filosofía, que no siempre ha tenido que ver con la sabiduría y el pensamiento, por lo menos en la rama, vamos a decirlo, occidental, aunque eso es tema de discusión, porque para mí el mundo griego de la antigüedad del Mediterráneo son los europeos los que dicen que eso es occidente. Yo no sé si todo el mundo ahí es occidente, pero bueno, ese es otro debate. Em, ¿Por qué te digo esto? Que la filosofía siempre fue práctica, porque no se hacía filosofía sentada en una silla con un libro delante. Por ejemplo, se caminaba alrededor de algo. Era la filosofía, ese tipo de filosofía se llamaba peripatética. Peripateo en griego quiere decir caminar alrededor de, por ejemplo. De ahí la importancia de, si una quiere pensar otras cosas, tiene que estimular el cuerpo, el cerebro está en el cuerpo, de otras maneras. A veces estimular el cuerpo de otras maneras, en algún punto es hacer lo que hizo Spinoza, que vivió una vida retirado del mundo, porque el mundo en el que le tocó existir, en el mundo que a él le tocó existir, no era muy bienvenido. Por el contrario, intentaron matarlo en un momento, de una cuchillada. A propósito de esto que nos explicas, eh, considerando entonces que las potencias están en cada una de nosotros y de nosotras,
¿qué te incrementa las potencias a ti? Eh, y, ¿Y cuál dirías tú que es la relevancia en el mundo que, bueno, nos tocó habitar? Es, si tiene para ti el incrementar las potencias. Y qué dirías tú que tendría entonces para el resto? Bueno, a pesar de que yo sé, puedo entender que finalmente cada cual con su propia ética va desarrollando para dónde quiere ir. Pero si pudieras tú dar como una suerte de sugerencia en cuanto a la importancia que tú crees que tiene incrementar las potencias. Bien, el problema del incremento de las potencias tiene que ver con este par antagónico alegría-tristeza. Obviamente el mundo tiene mucha necesidad de entristecernos, porque la pasión triste, lo que en Spinoza se conoce como las pasiones tristes, tienen que ver con poder controlar los cuerpos. Es más sencillo controlar los cuerpos de todo lo que existe, no solamente los cuerpos humanos, porque todo tiene una Ah, claro, ahí se potencia. pegó. Ay, ay, ya, Sí, ahí volví. el ADCL, ahí apareció el tema del ADCL. Bueno, no incrementa la potencia el ADCL, ya se lo decimos a la gente. Tiene la potencia baja, justamente. Entonces, hay pasiones tristes y hay pasiones alegres, ¿verdad? Ambas son pasiones, ambas dependen, como la palabra lo indica, del efecto de un cuerpo sobre el mío, ya sea hacia el incremento, ya sea hacia el entristecimiento o decrecimiento de la potencia. El mundo tiene mucha necesidad de entristecernos, justamente como te decía, porque las pasiones, los cuerpos habitados por las pasiones tristes son más susceptibles de ser controlados. Pero ¿qué ocurre? En este mundo en el que vivimos, que es un mundo absolutamente desagradable, yo suelo decir que es el peor mundo posible, casi no, en tono de provocación, porque la gente cree que este es un mundo mejor que el mundo de hace 200 años, 300 años, 500 años, etcétera. Yo creo que no, este es el peor mundo posible. Hay un mito que tiene que ver con el avance, el progreso, la civilización, Occidente, la modernidad, etcétera, etcétera, que nos quiere hacer creer que este mundo es mejor que el del siglo XV o el del siglo XII o el de antes de Cristo. Yo creo que no. No obstante, vuelvo a esta cuestión. Este mundo que se... ¡Ay! Se cayó la cámara, perdón. Televisión real. Este mundo, la potencia, plum. El grado cero de la potencia. La cámara cae y se golpea contra la computadora. Em, no quedaron ya alegrías, pasiones alegres, solo quedan pasiones tristes. No queda más que tristeza. Pensémoslo un segundo. Imagínate que, bueno, te veía el otro día en las redes sociales, no tomes esto como una crítica porque no intenta ser una crítica, solo intenta ser un ejemplo. Vos te vas a tomar algo con una amistad a algún lugar, ¿verdad? A pasar un buen rato, a relajarte luego de una jornada laboral ardua. No obstante, en ese lugar alguien te sirve la comida, es decir, alguien te atiende. Y por mínimo que sea, por nimio que sea, ese es un micro momento de explotación de otra persona. Insisto, no estoy abriendo un juicio moral, solo quiero darte el ejemplo de que nuestro mundo no ha dejado ninguna forma no ha dejado nada que no sea una pasión triste, no ha dejado nada que no sea explotar a alguien más. No hay nada, no hay nada que podamos hacer prácticamente que no involucre una forma de explotación de alguien o algo más. Aunque sea una explotación consentida, aunque debamos hacerlo, porque alguien tiene que trabajar de algo y tiene que pagar el alquiler y tiene que pagar los impuestos, por ende tal vez trabajar en ese lugar donde te fuiste a tomar algo el otro día es mejor que trabajar en otro lugar y entonces consciente hacer eso.
Pero no ha quedado otra cosa que pasiones tristes, no han quedado otra forma, esto que le decimos tal vez alegría, incremento de la potencia, en realidad es otra forma de pasión triste o lo que también podemos denominar una alegría compensatoria o falsa alegría. Porque para Spinoza, las alegrías verdaderas son solo aquellas que componen a los cuerpos. Dicho de otro modo, vos no podés incrementar tu potencia descomponiendo a alguien más. Por eso, pese a lo que parece, un Hitler, un presidente, porque Hitler fue presidente, no fue dictador, se lo votó, o por lo menos se votó al partido del cual era presidente él. Un Hitler, un presidente, un gobernante, un dictador, no es un hombre potente, poderoso, por el contrario, es un impotente, porque la única manera en la que disfruta, obtiene placer, es descomponiendo las partes constitutivas de alguien más. Ergo, yo estoy en un momento que creo que hay que encontrar la manera de no distraerse con las alegrías compensatorias que están por todos lados, fiesta, salir a bailar, grupos doctrinales, sociabilidad envenenada, abro paréntesis, por eso yo hablo de molecularización del fascismo, que es una idea de Félix Guattari. Hablo de microfascismos o molecularización del fascismo, este concepto de Félix Guattari, y digo que ya no queda más que fascismo en el mundo. Fascismo variopinto. Tenés fascismo de derecha, tenés fascismo de izquierda, tenés fascismo LGTB, tenés fascismo antirracista. Parece un oxímoro lo que estoy diciendo, pero no lo es. Justamente porque lo único que quedan son formas fascistizantes, eugenésicas, de exterminio de alguien más, probablemente alguien más frágil y más vulnerable. Ergo, creo que la alegría verdadera, la alegría no compensatoria, se trata de destruir aquello que descompone los cuerpos, no de una falsa alegría, esa sería la verdadera alegría, destruir aquello que no permite la composición de los cuerpos, que es muy distinto que las alegrías compensatorias que justamente están gestionadas por el mismísimo capitalismo mediante la distracción. Soy muy impopular diciendo esto, pero bueno, la filosofía siempre se dedicó a dos cosas, una a pervertir la juventud y otra es a ser impopular. A Sócrates, recordémoslo, lo obligaron a suicidarse. Entonces, si yo quisiera ser popular, cantaría. Por suerte para todas ustedes no me dedico al canto porque soy un perro ladrando, pero me explico, o sea, quien se quiere dedicar al pensamiento crítico es menester que sea impopular. No se puede ser popular, se es impopular. Es muy impopular decir esto. ¿Por qué? Porque la gente quiere celebrar con sus amistades. Bueno, ahí estamos, celebrando. Viva la vida. No A sé si propósito contesté la de, pregunta. sí, a mí me quedó súper claro. Y de hecho, anoté ahí varios. Mentira. No, no, muy verdad, porque de hecho, además anoté varios elementos que no había considerado. No lo no, no lo no. No me digas más que te potencia o que no te potencia. Te pido por favor, porque no es justamente, no es una potencia, ¿viste la potencia esa que conectás la guitarra eléctrica o que pones el parlante? No es eso. La potencia vos No. ya la tenés. Incrementa si te compones con algo y decrece si algo te descompone. Por eso decía lo del mate. En una de esas, tomarte un litro de mate te produce una úlcera en el estómago. Pero no es que el Sí, mate te potencia o no te potencia. En todo caso, no te componés con el mate. Vos y el mate no se llevan bien. Por ejemplo, yo no me llevo tan bien con el mate. Me encanta, soy adicta, pero no me llevo tan bien. Tengo que mesurarlo, medirlo. Justamente porque si me voy de mambo con mi adicción al mate, luego me agarra diarrea. Todo muy del escat. Todo lo que sería escatología en este video. el incremento de las potencias Y de la caca. y de la caca. Em, el primer, creo que la como clase propiamente tal que vi, Acérquese al micrófono. la primera clase que vi y escuché de ti en YouTube
se llamaba La mala víctima. Sí. Y yo la vi allá por el 2016, 2017, y debo decir que fue muy importante para lo que iba a suceder conmigo a los 2 meses después de ver y escuchar esta clase. ¿Qué le sucedió? Porque ¿Puedo preguntarle? sí, totalmente. Porque de hecho tengo que contártelo porque debo agradecerlo públicamente, ya que estamos en televisión. Muy bien. Es que 2 meses después de ver, porque era un ciclo, era un curso, entonces Sí. eran clases, de la mala víctima, sufrí una violación en Santiago. A mí ya me había sucedido antes, pero yo no contaba con las herramientas para ser efectivamente una mala víctima, porque en las otras experiencias anteriores que había vivido, me di cuenta que había cumplido con el rol de muy buena, no buena, sino muy buena víctima, y me di cuenta a propósito de tus clases que ni siquiera era porque yo quisiera comportarme de este modo, sino porque ya había este guión preestablecido, que es lo que tú también criticas en estas clases. Entonces, cuando viví esta situación, muy desagradable por lo demás, pero lo vi así, como una situación desagradable, que a diferencia de las otras oportunidades que me ocurrió, ya no me iba a encerrar en mi casa, no iba a dejar de hacer mi vida por lo que había sucedido, sino que iba a sacar aprendizaje de esta cuestión, no en ese sentido de que ahora tiene que esperar que te violen para aprender de la vida, no, no va por ahí, sino porque me surgieron una serie de reflexiones en ese momento y que se concatenaban con clases. Entonces, lo primero que yo quiero hacer y de manera pública es agradecerte por esas clases, porque si yo no hubiera llegado a ese registro tuyo, si tú no hubieras subido esas clases, para decirlo más precisamente, yo no habría tenido la posibilidad de llevar un proceso que en general te dicen que es traumático, y me hubiera quedado allí, en el trauma. No hubiera podido salir de allí, me hubiera hundido. Y gracias a ti y a tus clases, no anduve por ese lugar. Fui muy mala víctima, por supuesto, con todas las críticas que eso lleva. De hecho, la pregunta más común era, ya, pero de verdad, ¿le pasó? Porque si le pasó algo tan terrible, ¿cómo puede andar haciendo su vida si soy más? Claro. Pero me daba lo mismo porque tenía herramientas para enfrentar incluso esas críticas. Entonces, eso es lo primero, mis agradecimientos a ti y a tus clases y a ese ciclo en específico. Le Y la decimos a la pregunta, gente que está mirando este video que agradezca en dinero. sí, Si usted, teleaudiencia, ha mirado clases, puede agradecer en dinero siempre. Acá abajo del video le vamos a indicar cómo. Bueno, de nada, Lilith, un placer que te haya servido. Cuento un poco la genealogía de ese desarrollo. Ese desarrollo viene de un libro que en mi generación, por lo menos, ahora me contarás en la tuya, fue canónico dentro del feminismo, fue icónico dentro del feminismo, que es Teoría King Kong de Virginie Despentes. Yo le digo Despentes, luego me enteré muchos años después que en francés de se Pon, dice Despont. Bueno, de la Despentes, sí, también se dice, yo digo Burger King y McDonald's, qué sé yo, ¿no? McDonald's. Bueno, en fin, claro, qué sé yo. Bueno, y ella retoma en ese libro Teoría King Kong, donde habla de su propia violación, de su propio abuso cuando era muy jovencita, haciendo dedo en la ruta, volviendo de Londres a París luego de un recital punk. Habla de su violación y retoma un concepto de una ex feminista, ya no es más feminista, súper políticamente incorrecta. A mí me parece interesante de más, pero es monstruosa, no, no lo voy a negar. No, consúmanla con cuidado, es crack. O sea, estoy recomendando pasta base, hay que tener mucho cuidado con esta señora porque bueno, es una señora muy políticamente incorrecta, muy blanca, muy privilegiada, que es la señora Camille Paglia, que Virginie Despentes retoma en ese libro, toma un concepto de Paglia que aparece en Teoría King Kong, que se llama desempolvarse, undust. Hacer así, sacarse el polvo. ¿Por qué? Porque Paglia, y Despentes lo retoma, lo que dice es que
La violación, y yo creo que lo mismo aplica, por ejemplo, al aborto, no porque sea lo mismo, porque a mí el aborto me parece alegre y la violación no. No obstante, me parece que aplica lo siguiente, no es un evento único, irrepetible, que pasa una sola vez en la vida, excepcional y que nunca más te En vuelva la a pasar. DCL. Ay, me quedé Estamos, pegada de nuevo. ¿Dónde me quedé pegada? Hay que tenerle estabas paciencia. hablando ahí de Camil Piglia y este evento, Ricardo ya, Piglia y antes Camil de que Paglia. voy a esperar a Es que otro vuelva. Piglia. Pero estamos hablando de este concepto de mala víctima. Y ahí Sí, Leonor nos está haciendo una genealogía. Ya. ahí aparecí Estaba de nuevo. sí, Bueno, entonces, como te decía, a mí no me parece que sea, y ellas también lo consideran así, un evento único, excepcional, irrepetible que ocurre una sola vez en la vida, sino que es el precio que se paga por ocupar el espacio, el precio que pagamos mujeres y disidencias, lato sensu, por ocupar el espacio público en este mundo. ¿Y de dónde por qué lo estaba pensando Paglia? Esto remonta a algo todavía más lejano que debo confesar con mucha honra, con mucho gusto, que yo participé en el primer evento de estas características que se realizó, para lo bueno y lo malo que eso tenga, en Chile en su momento, que es la Marcha de las Putas, que haciendo una crítica era una marcha de las putas sin putas, porque ahí no había ninguna puta. Las putas estaban trabajando mientras una manga de gente en la que yo estaba, formaba parte, eh, claro, una manga de maracas, en realidad estábamos haciendo una manifestación mientras las trabajadoras sexuales estaban trabajando porque no podían participar de la manifestación porque tenían que ganarse el pan. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero Paglia lo está pensando ahí porque justamente la marcha de las putas se inicia en el norte económico, no me acuerdo si en Canadá, en Estados Unidos o qué, a partir de la violación de una, no me acuerdo si una chica o varias chicas, creo que fue una chica en particular, en el campus universitario de una fraternidad de jugadores, imagínate el lugar ese. ADCL. ADCL, va a seguir el ADCL, hay que usar un poco la imaginación con el ADCL. En fin, la marcha de las putas comienza con el pedido de seguridad de un grupo de estudiantas del norte económico a partir de la violación de una de ellas en una fiesta de una fraternidad de jugadores de fútbol americano. O sea, el peor lugar del mundo. ¿Y qué salieron a pedir estas muchachas? Salieron a pedir protección, salieron a pedir pacos, policías, salieron a pedir guardias de seguridad en el campus universitario y Paglia, que pertenece a una generación, como bien dice ella, donde las mujeres lucharon porque no hubiera toque de queda en los campus universitarios. En los años 60, cuando Paglia estudió en la universidad, había toque de queda para las mujeres y los dormitorios no eran mixtos, justamente por protección y seguridad de las mujeres. Lo que dice es que eso es una idea errada, que lo que hay que tomar es el riesgo, lo digo como dice Antígona, la Antígona en Sófocles, deja que yo y mi desatino corramos este riesgo, que hay que tomar el riesgo y que hay que saber que mujeres y disidencias que se atreven a tomar el mundo por asalto luego van a pagar un precio por hacerlo y que muchas veces el precio que se paga por tomar ese mundo por asalto, por poner el cuerpo donde se suponía que no lo tenía que poner una, por habitar el cuerpo de la manera que una se suponía que no lo tenía que habitar, uno de los precios que puede llegar a pagar es este acontecimiento horrendo llamado violación, que no es un hecho excepcional, único y repetible, sino que justamente es un hecho político que tiene que ver con estar donde se suponía que no teníamos que estar y estar de todas maneras. Entonces ahí Virginie Despentes retoma este concepto, ella lo desdramatiza, dice que si bien es configurador de su subjetividad, es lo que la formó subjetivamente este evento, haber sido violada a los 19 años viajando, haciendo dedo en la ruta, no se arrepiente de nada y no lo cambiaría porque esos fueron sus mejores años, los mejores años haciendo dedo de un lado al otro, yendo a recitales punks, haciendo lo que se suponía que no tenía que hacer una mujer joven en aquellos años.
De ahí sale el concepto de mala víctima y también sale o surge de algo que conversamos la vez pasada cuando vos me preguntaste qué pensaba yo de Rita Segato y finalmente te dije, no pienso realmente nada porque no me interesa y no la leo, y uno de los motivos por los cuales no la leo tiene que ver con una mala víctima que es Melina Romero y algo que Rita Segato escribió a propósito de Melina Romero, que fue una chica que, como te contaba aquella vez, fue violada durante 10 horas por un grupo de amigos para luego ser arrojada con vida, desmayada, dentro de una bolsa al río, donde muere asfixiada dentro de la bolsa. Rita Segato escribe en una nota, supongo que sigue estando por ahí dando vueltas la nota, que no supo leer su contexto. Melina Romero, muerta, fue muy estigmatizada como fanática tenía 16 años, como fanática de los boliches que dejó la escuela. Melina Romero le gustaba disfrutar la vida y yo creo que todas tenemos derecho a disfrutar la vida de manera intensa y de volver sanas y salvas a nuestras casas, que no se trata de como era villera, como era joven, entonces corrió un riesgo innecesario y pagó las consecuencias de ese riesgo innecesario, sino que se trató de un femicidio que puede pasar tanto en un barrio fino, a puertas cerradas dentro de un matrimonio, de hecho es donde más ocurre, dentro del matrimonio, como con alguien que quiere ir a juntarse con un grupo de amigos a tomar cocaína a los 16 años. No estoy proponiendo que nadie tome cocaína, señor YouTube. No estoy incitando a las drogas son malas, no lo hagan en sus casas, tomen té. Bueno, no obstante, de ahí viene este desarrollo. Melina Romero fue una mala víctima, no recibió el apoyo que, por ejemplo, otra víctima argentina, que fue Micaela, que luego derivó en la ley Micaela, que tuvo que ver con un recrudecimiento del aparato penal represivo. Bueno, de ahí viene ese desarrollo. La mala víctima, en mi definición, es aquella que no es capitalizable por los feminismos punitivistas, que a esta altura de la noche son todos los feminismos, justamente porque es incorrecta. Está haciendo lo que se supone que no debe hacer, que yo creo que hacer eso, que no, no se supone que debamos hacer, es un derecho, no un desatino. Por eso la cito Antígona. Y esa mala víctima, ¿cómo las has puesto en práctica tú? Si es así, ¿en cuáles contextos? Bueno, yo soy de hecho una mala víctima porque, por ejemplo, no quiero hacer el modo víctima y la lloración acá en vivo y en directo, pero soy una persona muy estigmatizada, denostada, denunciada, cancelada, escrachada y todos los hada, que no obstante no es percibida como eso. Justamente no soy percibida como eso, incluso con mi misma enfermedad. Yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama Crohn, solo porque no me he muerto, no se me ocurrió morirme o pese a mucha mala suerte que yo creo que tengo, me sobrepongo y sigo adelante. ¿Qué es lo que dice Despentes retomando a Paglia? Desempolvarse y seguir adelante. No seguir adelante como aquí no ha pasado nada y de esto no se habla, sino desempolvarse como si esto es una experiencia compartida en un mundo, luego no es una experiencia única e irrepetible. Es lo que le pasa a todas. De hecho, hace unos años yo hacía el chiste que en realidad el grupo de autoayuda lo teníamos que hacer para la que no había sido violada, porque luego todas habíamos sido violadas. Nacer en Occidente dentro de una familia y dentro de la heterosexualidad como régimen político es terminar violada en algún momento por alguien, probablemente primero el núcleo familiar. Por ende, no es una experiencia excepcional. Pero bueno, básicamente la víctima también podemos decirle, además de que no le sirve al feminismo, no es capitalizable por el feminismo que quiere mayor control del Estado, penas más duras, quiere más punitivismo, además de que no puede ser capitalizada por esos feminismos, no es reconocida como víctima por el feminismo, justamente porque no hace la lloración, no tiene el modo víctima, no porque no le duela. Te doy un ejemplo.
Un caso icónico también en este mundo que fue la chica violada en San Sebastián por ese grupo de hombres Ya. en España que tenían un grupo de WhatsApp que se llamaba La Manada. La muchacha en cuestión, pese a denunciarlos, pese a llevarlos a tribunales, etcétera, continuó con su vida. Ellos contrataron un detective privado que le tomó fotografías hasta bailando en una discoteca, yendo a la universidad. La muchacha siguió adelante, siguió con su vida, se sobrepuso. Y eso fue motivo para el abogado defensor de los violadores, fue utilizado como, bueno, entonces no la pasó tan mal. Entonces, Mm. un poquito le gustó. Entonces, tan mal no le hizo. Pese a que estaba desmayada, pese a que no pudo consentir ni dejar de consentir porque directamente estaba tan drogada, la habían drogado tanto estos hombres que no sabía ni que estaba despierta o dormida, o sea, estaba desmayada, literalmente. Pero el abogado de la defensa de ellos utilizó esa evidencia, a saber de qué, recabada por el investigador privado para sostener que si no se había vuelto, no sé, borderline y se había cortado todos los brazos y había logrado terminar la universidad y había logrado luego algún día ir a salir con alguna amiga, etcétera, etcétera, entonces eso no era una violación, porque cuando las mujeres las violan, terminan colgándose de algún lugar y terminan cortándose los brazos y las piernas y terminan, no sé, con un trastorno de la alimentación, bulimia, anorexia, y esta muchacha no le pasó. Entonces, eso no era violación. Es muy problemático el concepto de la buena víctima, que es la víctima que responde a los cálculos punitivos. De ahí se Mm. desarrolló. Esto tuvo que ver todo en el contexto del recrudecimiento en Argentina del punitivismo y bueno, de las teorías de la cancelación, que luego, si querés mi opinión, redundaron contra las propias víctimas, justamente porque se fueron las víctimas las canceladas. De ahí viene. Una mujer se pone un velo que Ay, dice el Margaret Hassan, que aprendió a decir no. Lo estabas pidiendo a a gritos. gritos. Deberías aprender a decir no. Sobrevivir a eso. Una mujer se puso un velo. Como tú bien dices, un extracto ahí que te leo de este poema Margaret Hassan. Primero, preguntarte si nos puedes contar un poco de Margaret Hassan y al tiro dejarte la segunda pregunta que va contenida ahí. Eh, ¿Para qué te sirve a ti la poesía? Bien, Margaret Hassan fue eh, una mujer iraní, pero nacida en Irlanda, Mm. que se musulmanizó, se casó con un musulmán y vivía en Irán y trabajaba consiguiendo medicación, sobre todo medicación oncológica para infancias iraníes. Tenía una suerte de fundación ONG y fue secuestrada en un montaje que Estados Unidos se lo asignó a Al Qaeda en su momento. ¿Te acordás? En principios del 2000, que había mucho secuestro extorsivo con filmaciones de rehenes que hablaban a la cámara, porque estaba en boga ese tipo de, entre comillas, terrorismo medio oriental. Entonces Bush, porque esto pasó durante el gobierno de Bush, otro que fue elegido por el voto popular, se le ocurrió desaparecer a alguien de ese grupo, se le ocurrió desaparecer a Margaret Hassan y filmaron un montaje donde, bueno, Margaret Hassan se finge que ha sido secuestrada por Al Qaeda. Lo primero que voy a decir es que Al Qaeda salió a reclamar la aparición con vida de Margaret Hassan, cuando Margaret, o sea, todo Medio Oriente, todos los grupos terroristas, guerrilleros, radicalizados de Medio Oriente salieron a pedir por la vida de Margaret Hassan. Nadie se autoasignó
cuando todos estos otros toma de rehenes y secuestros sí tuvieron que ver con, o sea, sí se los adjudicaron estos grupos medio orientales, pero en el caso de Margaret Hassan hubo una serie de irregularidades que solían estar en los otros videos de los secuestros, muchos de los cuales terminaron con los rehenes asesinados. Margaret Hassan desaparecida, pero únicamente que no lo hizo esta gente. En apariencia, yo creo que no, estoy convencida, no soy la única que está convencida. Hubo una serie de irregularidades. Por ejemplo, nadie habló en árabe. Todo el mundo hablaba en inglés. Por supuesto, no se veían las caras. Viste que el árabe no es como el inglés, que cualquiera puede aprenderlo en 3, 4 años más o menos dignamente con un cursito. Es un poquito más difícil de hablar el árabe. Bueno, nadie habló en árabe. No había banderas de ningún tipo de religión o ningún tipo de grupo musulmán. Mismo Margaret Hassan no hablaba en árabe. Margaret Hassan sabía árabe, estaba casada con un árabe, vivió buena parte de su vida en Irán y estos grupos terroristas la reclamaron. Y a partir de la desaparición de esta mujer, ¿por qué eligieron a Margaret Hassan? Porque fue una forma de decir qué malos que son los musulmanes, que hasta una mujer occidental que se musulmanizó, blanca, rubia, de ojos azules, la secuestran y la desaparecen. Incluso una mujer que hace el bien en Medio Oriente, porque Margaret Hassan, te repito, lo que tenía era una fundación para juntar fondos para comprar medicaciones que nos llegaban a zonas muy vulnerables de Medio Oriente, a infancias vulneradas. Fue un montaje, una forma de decir, mirá qué malos que son, cuando toda esta gente salió a reclamar la aparición con vida de Margaret Hassan, que obviamente nunca apareció con vida, la asesinaron, nunca apareció el cuerpo, de hecho. Y a partir de ese momento, yo lo hacía en una performance, ese poema, en algún momento, en los años, en el 2000, 2000 y piquito, 2005, ponele. Em, y a partir de ahí yo empecé a pensar en esta cuestión de las mujeres musulmanas porque viste que los feminismos, por lo menos en aquellos años, de donde yo vengo, bueno, en la actualidad me parece que es lo mismo, creo que ahora recrudeció. El feminismo en su afán internacional, en realidad es homogeneizador, blanco y occidental. Y a partir de este montaje de Margaret Hassan, yo empecé a pensar en la posibilidad de que una mujer elija ponerse un velo, realmente lo elija, y que yo no era quien, un velo o, o bueno, ser mapuche, vivir en una ruca, usar su ropa de su pueblo, no occidentalizarse, hacer otra vida. Y empecé a pensar que yo no era quien para decirle a ninguna mujer, ya sea originaria, no occidental o lo que fuera, cómo tiene que vivir, que la forma en la que yo había sido obligada a vivir, primero que no había sido elegida y que no me constaba que fuera la mejor, porque de hecho Margaret Hassan era muy feliz con su marido en Irán, siendo musulmana y viviendo con velo y haciendo lo que hacía. Luego me preguntás de la poesía, por eso le escribí un poema que se llama Margaret Hassan y que tiene 4 partes, que si no me equivoco está en un libro, bueno, en una tetralogía que se llama La guerra en curso. Es un libro en 4 partes, que son 4 libros que están ahí, que en el territorio ocupado por el Estado chileno los venden o patria. De paso pasamos el chivo de la publicidad. La poesía, ay, qué pregunta, Lilith. He tenido, qué sé yo, mis encuentros y mis desencuentros. Em, a veces me abandona, a veces vuelve. Antes era más poeta. Yo creo que la poesía no sirve para nada y lo bien que hace, porque no hay nada peor que las cosas sirvan para algo, no hay nada peor que el criterio utilitario y el criterio utilitario nos ha llevado, nos ha condenado, nos lleva a la ruina. De hecho, yo solo creo en lo inútil, en lo inservible y en lo desechable, en lo que no sirve absolutamente para nada. Y creo que la poesía es eso.
Luego tiene una función, tanto una función estética, o por lo menos debería tenerla, tanto una función estética como una función que, tomando el primer formalismo ruso, yo suelo hablar de la desautomatización de la percepción capturada por ya sea el lenguaje dominante o por el mundo. Y se supone o que debería hacer esto, que es desautomatizar la percepción. Y la única manera de desautomatizar la percepción, y yo muchas veces creo que la poesía hace eso, es ofender lo que existe. Es ofensiva, tiene que ser ofensiva, polémica. A veces es polémica en formas que no registra la mente, no registra la conciencia. Se registran de maneras inconscientes o que no se registran, que las registra el cuerpo, no la mente. Por eso, bueno, nada, pero hace un tiempo ya que no escribo un poema ni un libro de poesía y justamente la guerra en curso yo pensaba que nunca más iba a escribir poesía luego de la guerra en curso, y luego de la guerra en curso escribí otro libro de poesía que se llama Reina Japonesa, em, que es un libro de poemas en prosa o aforismos, no lo sé. Y también creo que la palabra poética no es intrínseca o inherente a los poemas, a la forma poema. Creo que se puede encontrar tanto esa función estética de la poesía de desautomatizar la percepción ofendiendo lo que existe, como la palabra poética se puede encontrar en cualquier lado. No es algo bueno, de hecho, a las pruebas me remito. Lo que llamamos en la actualidad el género poesía, más bien es como, bueno, forma parte del arte, forma parte del mercado y no desautomatiza nada, es un intercambio de congratulaciones con fines económicos entre personas que se posicionan, bueno, en el mercado, en la hoguera de las vanidades. O sea, de desautomatizar nada. O algo peor, Neruda, por ejemplo. De Argentina no voy a hablar porque en Chile la poesía es mejor. Siempre lo ha sido, pese a Neruda. Que en paz descanse y nunca vuelva. ¿Sabías que en Chile hay un poeta antiaborto, un poeta gay antiaborto? No le vamos a Sí, hacer publicidad. aquí hay de todo. Un poeta gay antiaborto. Sí, porque la vida del feto. Bueno, ojalá lo embaracen. Monique Wittig, Monique Wittig, así como Spinoza, que lo has tomado bastante y muy precisamente, también Monique Wittig pareciera ser una autora que debe ser, si no tu predilecta, por lo menos una de tus predilectas. Y Monique Wittig, ahí como tú muy bien ya lo has explicado, entre otras cuestiones, vino a plantear esto de la heterosexualidad como un régimen político. Tú, a propósito de régimen político y también de Monique Wittig, tú has dicho que de pronto las lesbianas en las que estaba pensando Wittig allá por el 78, cuando aparece el pensamiento heterosexual, no son las lesbianas de, por ejemplo, ahora 2022. Pero con todo eso, eh, ¿desde dónde podríamos, o al menos desde dónde tomas tú a Monique Wittig para, qué sé yo, desde analizar hasta sobrellevar tu existencia en esta sociedad occidentalizada? Mira, Monique Wittig fue fundamental en mis desarrollos teóricos, fue como un Big Bang epistemológico. Alguien que por primera vez me decía que la heterosexualidad no era la elección de objeto, no era una sexualidad preconsciente, natural, prediscursiva, no era ni siquiera una identidad, sino un régimen político. Y lo primero que gobierna un régimen político, lo primero que domina es la lengua, la manera en la que hablamos. De hecho, Monique Wittig es una escritora. Luego,
tiene desarrollos teóricos, pero ella se hizo famosa y destruyó su carrera con sus ensayos, una carrera muy prominente como escritora de ficción. Era muy famosa. Previo a ese ensayo de la heterosexualidad como régimen político, Francia la amó profundamente con sus textos en prosa. Y bueno, y luego le puso el cascabel al gato. Imagínate cómo le cayó a todas estas franchutas, a la Beauvoir, a la Sisux, a la Irigaray, que viniera esta torta, que además era divina, divina, bellísima, que la señalara a todas y le dijera, chicas, ustedes son entre comillas, cómplices, son solidarias con este régimen político y que les dijera, las lesbianas no somos mujeres, por supuesto, las del 78. Obviamente está hablando de otras lesbianas, está hablando de lesbianas que no eran heteronormadas, la norma social. A partir de Wittig se puede pensar en algo que hoy hablamos medio a boca de jarro, nadie sabe muy bien qué es, que es la heteronorma, como una norma social heterosexual. No existe una sexualidad natural, lo que existe es una norma, una política del sexo que es heterosexual, un régimen político que además te dice que la única manera en la que vos vas a tener existencia social, que no es toda existencia, he aquí la trampa, es siendo heterosexual y hablando la lengua del régimen. Si no, no vas a ser reconocida, no se va a poder entender qué estás diciendo. Lo cual, sea dicho de paso, a mí tampoco me parece tan mal porque produce un bilingüismo, digámosle así, donde en algún momento el régimen heterosexual no entendía muy bien de qué se estaba hablando porque se estaba hablando de algo que no era en heterosexual. ¿Bien? Bueno, eh, pero viste que cambió el mundo y lo único que no cambia, según Heráclito, es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio, por ende me parece que ahora hay que pensar a Wittig posidentitariamente, cosa que a mí me parece que Wittig siempre ha pensado, solo que Wittig murió de cáncer tempranamente, por ende no sabemos qué hubiera pasado después. Sabemos sí que se tuvo que exiliar a Estados Unidos, donde conoció a su última pareja, Sandy Seig, con la que firmó una película que se llama La Chica, una película en base a un cuento de ella que está muy bueno, que escribió un borrador para el diccionario de las amantes, pero me parece que en aquellos años, en los 80, ya se vislumbraba una suerte de post-identitarismo vitigiano. Ay, qué trabalenguas. Post-identitarismo vitigiano. Si esto lo pueden decir, chiques, en sus casas se reciben. Se me trabó la lengua de intentar decir eso. Bueno, en fin. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque yo creo que hoy, si una quiere encontrar una mujer real y biológica en términos de religión, terfa nenonita, que el Dios de Wittig me perdone, pero tiene que ir a mirar a las lesbianas, que son las que, por lo menos en Argentina, supongo que en Chile no está tan alejado esto, son las que han hecho más fuerza para ser mujeres, ser mamás, ser parejas, ser monógamas, ser reconocidas socialmente, mujer, mujer, mujer y argentina, como dijo Florencia de la B. ¿Esto por qué te lo estoy diciendo? Porque no sé si ya soy tan vitigiana en el sentido estricto de ese texto, sino en el sentido posidentitario, que tal vez podría haber sido y no llegó a ser del todo porque se murió tempranamente, justamente porque creo que por ahí vos me querés tirar de la lengua, que yo hable de esto, porque creo que hay lesbianas heterosexuales, de la misma manera que hay gays antiabortos y hay gays heterosexuales, por ejemplo, Ricky Martin. Ricky Martin es más heterosexual que los heterosexuales usualmente. Eh, Luego hay gente que independientemente de lo que haga con su entrepierna y sus prácticas sexuales, luego sus formas de vida responden a este régimen que es el régimen heterosexual. Por eso lo digo. No obstante, me parece fundamental leerla, insoslayable, justamente porque es la primera en decirle a todas las heterosexuales y los heterosexuales que la heterosexualidad no es elegida, no es natural, no es prediscursiva, no es ni siquiera identitaria.
es un régimen político y que luego hay un proceso de sexualización, como hay procesos de racialización. De hecho, ella lo toma de ahí y piensa al lesbianismo, por lo menos el lesbianismo de los años 70, como los movimientos afrodescendientes racializados civiles en Estados Unidos piensan la negritud, como esclavos que se fugan y que están escapando del fundo de la supremacía blanca. De hecho, hay muchas referencias en BT a los desarrollos de los movimientos de derechos civiles norteamericanos de personas afrodescendientes racializadas. Ella piensa que las lesbianas de aquellos años se están fugando del régimen, no solamente las lesbianas, sino lo que hoy llamamos disidencias, pero pensá que también Wittig es anterior a la pandemia del VIH, que diezmó a una generación, por lo menos una generación de lo que hoy llamaríamos disidencia sexual en Estados Unidos y que formó a la vera de ese exterminio de la pandemia del VIH de los años 80, se formaron lo que hoy llamamos las identidades LGTB que no existían previo a la pandemia del VIH, pese a lo que cree la gente en, en el Café Comptons, tanto como en Stonewall en 1969. El Café Comptons fue un momento previo, un exabrupto previo a Stonewall. No era un bar de ambiente, no era un bar LGTB, era un bar de marginales. Les marginales estaban ahí y obviamente estaban entonces las tortas, las trabas, las maricas, estaba todo el mundo que no era heterosexual, justamente. Luego aparece el movimiento LGTB, que es un movimiento ciudadano, blanqueado, de gente bien, que se quiere casar y quiere tener hijes y que no es criminal, drogadicta, reventada. Obvio, ¿cuál es el problema de decir esto en el 2022? Que la gente cree que puede reproducir un momento histórico de la cual lo separa, no sé, 50 años, 40 años, no sé, hagan las cuentas que yo no sé ni sumar ni restar, en medio del exterminio, o por lo menos de la gestión tanatopolítica del exterminio, no solamente disca, sino de prácticamente todo lo que existe que no sea normal. No sé, desde los arrecifes de coral hasta, porque viste que todo el mundo se llena la boca con las infancias y las infancias que están en el, ¿cómo se llama ese lugar nefasto que tienen en Chile? SEMA, Cena- el Cename. CENAM. El Cename, muy bien. Y esas infancias no valen, ¿no? Es la única infancia que vale, es la infancia trans que van a ser, porque no están hablando de tu infancia, están hablando de la infancia que no está acá. Por supuesto no la del Cename y por supuesto ninguna infancia trans que ya esté acá, sino una infancia que no ha llegado, el futurismo reproductivo. Entonces no se puede reproducir un momento histórico acríticamente. En todo caso, para citar a los tikkun, se puede encontrar los antepasados que te hagan más libre, pero no se puede decir, bueno, si yo vivo tal cual vivía la gente, intentando vivir tal cual la gente vivía en 1969 en Stonewall, entonces hago la revolución. No, básicamente eso es una pelotuda si haces eso, porque no es momento, digámoslo así. Mientras tanto, coordinadora Arauco Malleco, haciendo la revolución en el Gualmapu, ¿no? Bueno, una podría decir, podría precipitar un devenir Mau, en vez de, perdón, un devenir Bau, en vez de decir, voy a jugar a Stonewall. Claro, pero para eso habría que radicalizarse en serio, y eso no queremos. Queremos el cosplay. Ya ves, estoy un Sí, poco peleada con la vida. un poco. Un Yo igual poco. un poco. Empeora Lilith con los años, ¿eh? Prepárate. Me estaré preparando. Leonor, tú en entrevistas, bueno, en general, también como que yo te he escuchado y te he leído plantear que de pronto, a diferencia de estos feminismos, eh, las izquierdas, los activismos varios, el llamado MEX del bien, que tú ahí también has trabajado.
eh, la diferencia de ellos es que están como parece Habla al en micrófono. pos, en pos, están haciendo, en pos del lobby, en pos de obtener tal o cual beneficio particular. Tú estás más bien por el dejar hacer. Sí. Era algo que igual ya nos venías contando al principio de esta conversación. Entonces, preguntarte dos cosas. La primera, ¿cómo en específico tú realizas, bueno, no sé si preguntarlo así, pero creo que voy a confiar en que me entiendes, ¿cómo realizas el dejar hacer? Y por otra parte, este dejar hacer tiene relación con lo que planteaban estas feministas radicales de allá de fines de los 60, de los principios de los 70, la llamada huelga de dientes, que ahora entiendo se llama como huelga de útero. Bla, 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 bla. A ver, vamos por partes, dijo Jack. ¿Hay algo? Mira, a mí me sale bien pocas cosas. Una cosa que me sale bien, va, yo personalmente creo que me sale bien, tal vez me sale mal y la gente dice que pelotuda esta vieja chota, pero yo creo que me sale bien, que es surfear la ola del acontecimiento. No me preguntes cómo, pero a mí ese timing me sale. Todo el timing que no tuve en mi periodo de boxeadora, porque me entraron todos los golpes, este me sale. Como, ¿a qué me refiero? Me sale no reterritorializar. Me sale, bueno, te diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Yo no lucho por una vida normal. Dije, bueno, está bien, a ver qué hay acá. O por ejemplo, acaeció una pandemia y yo dije, buenísimo, entre comillas, buenísimo, un bajonazo, pero dije, se abrió un portal. Este es momento de surfear una ola. No hay que volver a la normalidad. Este es el momento, es ahora. Yo pensé que alguien más iba a saltar hacia el portal. ¿Viste? Como las películas de ciencia ficción, se abre un portal y dije, bueno, es ahora. Nos lanzamos a través de ese portal a la mera mierda. Lo digo ya, porque como en ¿viste la película esta Matrix de las Wachowski? Eh, la gente le encanta Matrix, pero le encanta Matrix en tanto Trinity Neo en la Matrix, porque Trinity Neo fuera de la Matrix, luego hace frío, el agua sale fría de la ducha, la comida es una bosta, es una mierda vivir afuera de la Matrix, por eso el malo quiere volver a la Matrix, para poder seguir comiendo el bife de chorizo y que sea jugoso, aunque sea mentira. Dice él. Bueno, parece que la gente ve Matrix, pero luego no quiere vivir afuera de la Matrix, quiere ser el malo de Matrix. Bueno, a mí no me sale autoengañarme y me sale bien abrazar lo que yo llamo abrazar el acontecimiento, o te lo digo en nietzscheano, hacer coincidir el deseo con el destino, en vez de luchar contra el destino, porque yo no creo en el libre albedrío, te lo digo ya, creo en el destino, toca lo que toca y no se elige. ¿A qué me refiero con toca lo que toca y no se elige? No sé, yo no elegí estar enferma. Sencillamente ocurrió y no he hecho nada para estar enferma. Muy por el contrario, tuve un periodo de tremenda salud hegemónica, deportista, vergana, eh, no tomaba alcohol, entrenaba 3 veces al día y no obstante, en ese momento, ¡pum!, diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Claro, si acá llueve de glifosato y tomo cianuro de la canilla, sale cloro de la canilla argentina y se riega, se corta el pasto con glifosato en Argentina. ¿Cómo no vas a tener un autoinmune? Me sorprende que el resto no tenga un autoinmune. De hecho, mucha gente tiene un autoinmune, hay una gran pandemia de autoinmunes y la gente no habla del lío. Entonces, no es tanto que me propongo hacer, sino que simplemente pasa algo, hay un acontecimiento y frente al acontecimiento no te creas que no me equivoco nunca porque mentiría si digo eso, mentiría si no te digo que alguna vez no fui arrastrada por las diferentes olas y sí, me arrepiento, no soy de esas personas que dicen, yo no me arrepiento de nada, yo estoy súper arrepentida de un montón de cosas que tienen que ver con que no me ande bien el olfato, de decir, no, 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 por acá no es, como un perro sabueso. Pero en general no lucho contra lo ineluctable, ¿viste? Un principio estoico, contra lo que es ineluctable es al vicio luchar. No lucho contra mi enfermedad. Para mí
Crohn me dio la gran salud. Es, como dicen ahí los influencers de Instagram, es mi mejor versión, la versión pútrida de Leonor enferma. Es su mejor versión. Me dio la gran salud nietzscheana, claro, pero tiene, no sé si una contraindicación, tiene un pero ese contrato. Tengo que vivir aislada. Soy el niño de la burbuja. Ay, yo creo que todo el mundo tiene que vivir así, porque el COVID persistente existe. De hecho, yo tengo amigas con COVID persistente que se están muriendo porque hace 3 años que saturan 85. La saturación promedio es entre 94 y 97, con lo cual 3 años saturando, respirando oxígeno a 85 con una bigotera es como tener EPOC a los 40 años. No hay corazón que lo resista. Te vas a morir de un bobazo, como se dice en lunfardo, o sea, te va a dar un ataque al corazón. Entonces, volviendo a este tema, si bien no es que nunca le pifio, siempre le acierto, no obstante, cuando ha habido acontecimientos de este talante ineluctables, yo no lucho cual una guerrera contra la enfermedad o lo que tenga que pasar, sino digo, bueno, bien, ok, es por acá, es ahora. No es el único momento que me ha pasado. Te tiro otro dato autobiográfico. Em, la gente cree que yo soy académica, cree que soy académica porque puedo hablar de corrido, lo cual habla muy mal de la gente, no de mí, ¿no? Como si hablar de corrido supusiera, o leer libros y tener una biblioteca supusiera ser investigadora del CONICET. Bueno, yo no me gradué, no terminé la universidad. Es verdad que la cursé entera y es verdad que debo una monografía, o sea, tengo el 90, en el analítico es hermoso, me encanta, un día lo voy a enmarcar. Es el 98% de la carrera cursada, o sea, es básicamente una carrera, pero no tengo el título, no me gradué y debo esa monografía. Y eso tiene que ver con que yo participaba de un grupo de investigación, algún día lo pondré en un libro, esto que voy a contarte, participaba de un grupo de investigación. Y la directora de ese grupo de investigación, ante una nota que me hicieron en su momento, donde yo hablaba de que además de estudiar latín, que es a lo que me dedicaba, a investigar latín, investigaba un autor latino del siglo I antes de Cristo, que recomiendo, un poeta que me encanta, que se llama Catulo, Gallo Valerio Catulo. Me hicieron una nota en un medio mínimo. No obstante, la directora del grupo de investigación en el cual yo participaba como estudiante, porque no estaba graduada, recurso humano, le decían en aquellos años, todo que ver con una empresa, le agarró un soponcio, porque yo, además de hablar de ese grupo de investigación y en latín, hablaba de que participaba o administraba un ciclo de poesía LGTB en aquellos años, y le agarró un soponcio y me dijo, tenés que elegir, cosa que yo ni me planteaba, a mí me parecía que se podían hacer las dos cosas perfectamente bien. Y a mí me dio tanta rabia que me pusiera contra la pared, a pesar que era chiquita, era jovencita, no sé, tenía 26 años, suponte, que dije, bueno, ok, elijo, punto, y me fui. Y es a partir de ahí que yo me convierto en, entre comillas, la Leonor filósofa, que es lo que la gente crea. Yo no me creo filósofa, ¿eh? Yo me creo ex deportista de combate. No obstante, y escritora, no obstante, es lo que mucha gente registra de mí. Es decir, no es que no pude ingresar en el sentido de no me alcanzaba con lo que tenía a nivel hegemonía para estar ahí, sino que preferí agenciarme con el elemento más marginal, ante una lección de usted elija dirigir su ciclo de poesía de mierda LGTB lleno de puta marica maraca traba, o ser investigadora prestigiosa de la UBA. Dije, te vas a cagar, yo no te voy a hacer caso porque yo no le hablo a mi mamá y vos no sos mi mamá. Chau. Y esa parte, y la tesis de Catulo, de persona no graduada, la publiqué, la escribí y les publiqué. Imagínate la tirria que le agarró la vieja esa chota de mierda. Que en paz descanse, ojalá esté muerta. Pero bueno, entonces, volviendo a tu tema o a lo que me preguntabas,
yo creo que hay que intentar hacer coincidir el deseo con el destino, lo que Nietzsche llama el amor fati, que no es amor por el destino, porque amor en latín es deseo, es una de las acepciones, es desear el acontecimiento, es desear lo que te ocurre en vez de intentar combatirlo. Mm, Y eso es un dejar de hacer. Supone un sí. dejar de hacer. En vez de decir, no, no, luchemos por ser investigadora del CONICET, que es lo que quería mi jefa de adscripción, que sea investigadora de la UBA, por supuesto un precio muy alto, poniéndome a competir con quienes habían sido mis compañeros de curso, que estas personas sí se convirtieron en investigadores, deben ser horrendas, no tengo ni idea qué hacen de su vida, deben ser monstruos. Bueno, no, personas normales, gente del bien. Monstruo soy yo, que vivo como Ansterión, el Minotauro encerrado en su laberinto, con sus animales. Pero en vez de hacer eso, decidí, no sé si fue una decisión, fue una reacción, como diciendo, vos no me vas a decir lo que voy a hacer. Y no luché por hacer las dos cosas, no luché por mi derecho a ser una pelotuda investigadora y mi derecho a dirigir un ciclo de poesía. Después me echaron del ciclo de poesía, porque era en un lugar LGTB que me mandó la chucha. No me aguantó en determinado momento y lo hizo con una persona menos problemática, porque siempre conflictiva, desde chiquita. Entonces, un poco el dejar de hacer no tiene que ver tanto con un programa de acción política, con una voluntad, con un yo que dice, voy a hacer esto, me propongo, sino con decir, bueno, mira, esto es lo que hay, se parte de la situación y no se puede luchar contra esto, entonces mejor abrazarlo. Desgraciadamente la gente volvió a la normalidad en vez de cruzar por ese portal, porque les pareció fantástico volver a la normalidad. No sé, a revivir Stonewall. Ahí está, la marcha del orgullo en Argentina de este año. Por supuesto no hubo contramarcha y la marcha del orgullo incluyó A una Moria pasarela, Kazan. perdón, Incluyó a Moria Kazan. mirá, que incluyera a Moria Kazan Valle y Pase, incluyó cosas peores que Moria Kazan, incluyó una carroza de Jean-Paul Gaultier. ¿Quién en Argentina que no sea un millonario se puede comprar un Gaultier? Más allá de que a todo el mundo le puede gustar Madonna o la estética de Madonna en, no sé quién, en qué momento, creo que fue de Blonde Ambition Tour, que le hizo el outfit, se lo hizo Gaultier. ¿Qué tiene que ver Jean-Paul Gaultier con el orgullo? Bueno, sí, tiene todo que ver, por eso yo no se me ocurriría hablar de orgullo, de ningún orgullo. No tengo nada de que estar orgulloso. Ser humano y ser humano es ser occidental, porque viste que al resto de la gente no la considera humana. Occidente es un bajón, no tengo nada que estar orgullosa. Es despreciable ser humano. En la próxima vida trato de nacer animal, o mejor, insecto, o aún mejor, planta. Fantásticas las plantas. Las acabo de conocer este año. No hay nada mejor que una planta, ni los insectos también. Son fascinantes, pero las plantas, hay que tratar de nacer planta, alga, no humano, es un bajón ser humano. Bueno, eso como para contestar a tu pregunta de, no me parece que se elija el no hacer, sino que me parece que lo que uno hace es abrazar el destino. Y hay mecanismos de conjura y anticipación que me han costado, no te voy a... Y, Sí, me han costado, como le pasa a todo el mundo. Yo no he sido la excepción, quería ser querida, ya no. No es que no lo sufra o no lo padezca, pero es lo que hay. Entonces, devenir paria. Me chupa la concha, los tres ovarios y el crón entero y el culo con hemorroides. Me importa nada. ¿Viste como había un meme antes de todo el mundo ser querido, todo el mundo quiere ser querido menos Tim? A Tim le importa una mierda y se iba volando con un globo. Bueno, devenir Tim, obvio. La pasás mal, no te voy a decir que no. Pero bueno, la verdad es que los deportes de combate, hay que decirlo, me dieron una gimnasia que es que en boxeo, por lo menos en Argentina, se denomina saber recibir castigo,
porque hay que estar paliciada para subirse a un ring, ¿viste? Si no, la primera vez que te tocan la cara en serio, alguien que no es tu amigue de gimnasio, se te llena el orto de preguntas. O la primera vez que te hacen sangrar y el rincón te acomoda la nariz y te dice, sonó la campana, te pone un hielo y te dice, volvé ahí y a vos te está saliendo sangre. Entonces, bueno, qué sé yo, duele. Y sí, ¿qué va a ser? Vivir duele. Si no, el que no quiere que le duela, que se muera, porque lo único que no duele es morirse. Y yo me siento bastante viva. Desgraciadamente, este es el precio que se paga. Y te preguntaba si esto, el dejar hacer, iba en la línea con con lo que planteaban las feministas en los 70, las feministas Las radicales de la de la huelga de huelga. la útera. Yo creo que la huelga de úteros es anterior. Luego las feministas radicales de los 70, y acá le contamos a la gente, porque no va a entender nada, la feminista radical que se fue no es la que volvió. Obvio, todas eran esencialistas, pero viste que vuelve una versión degradada de todo. De la misma manera que las izquierdas que están hoy no son los bolcheviques que arrastraron a los zares escaleras abajo y los ajusticiaron ahí y le mataron a los hijos y no dejaron nada en pie. Hoy es Gabriel Boric, cuidadín. Entonces, si bien la huelga de úteros es previa, es de principios del siglo XX. No obstante, son las feministas radicales en torno a la Biblioteca de Milán, Carla Lonzi, por ejemplo, las que aceitan, no solamente Rotesora en Alemania, las que aceitan esta idea de cerrar la fábrica que provee al capitalismo, porque eran antisistemas, eran anticapitalistas, no es como las feministas de ahora que quieren ser exitosas y pegarla. El violador eres tú. Qué linda banda, ¿eh? Que tienen ahí en Chile. Bueno, en fin, eh, no querían tener éxitos musicales, querían destruir el sistema. Una puede coincidir o no, pero en anticapitalistas, entonces una de las cosas que creo yo aún se pueden hacer, que todavía tenemos, sobre la que todavía tenemos injerencia, es no traer esclavos, ejército de reserva, el decir de Marx, al capitalismo. E incluso más, como se sofistican los mecanismos de represión, no solamente las personas uterogestantes hoy traen, proveen al capitalismo o al heterocapitalismo del ejército de reserva, sino que hacen la selección de personal. Todo esto gratis, porque si hay algo peor que alquilar el útero, es parir gratis, hay que decirlo, ¿no? Entonces, le digo la selección de personal porque una luego se encarga de que sea sanite. No vaya a ser que nazca un disca. Por eso yo siempre hago esta provocación ofensiva, por aquello de desautomatizar la percepción. Si van a ser gente que nazcan discas, justamente porque las personas discas no nos podemos incorporar al capitalismo tal cual el capitalismo lo desea. Por eso el capitalismo está en un momento con 8 billones de personas, no sé cuántas mierdas de gente tiene este mundo, donde está viendo cómo se deshace de algunas personas. Antes, en la conceptualización previa de Foucault, años 70, lo que Foucault hubiera dicho que el cuerpo que no es puesto a producir, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas que se denominan locas, se les extrae. Luego, en este momento, que para mí es como un tercer régimen, la tanatopolítica, o un cuarto régimen, no porque no sea más la biopolítica, no sea más las sociedades de control o no sea más el régimen farmacopornográfico, sino porque hay un arte de gobernar que tiene que ver con la tanatopolítica, hay toda una ingeniería social que lo que quiere es deshacerse de la gente dispensable, desechable. Por ejemplo, Disca, sale un montón de plata mantener con vida. Al Estado le vale un montón de dinero y no podemos producir a la par de una persona sana sencillamente porque no nos da el cuerpo. Con lo cual, digo la sorpresa y vamos cerrando. Ya,
Me volvió el Dale. vivo de Instagram. Me permite hacer vivos en mi Instagram principal, el Leonor Silvestri OK, que es el que siempre rompo y el que algún día Instagram terminará de cancelar. Así que cuando quieras hacemos un vivo. Si no te cansaste de hablar conmigo, que ya creo que a esta altura debes, si no estás cansada deberías estarlo, pero bueno, si no estás cansada, vuelvo a tener Instagram a saber cuánto duran esos vivos, viste cómo es Lilith, que la otra vez no lo pudimos hacer prácticamente, lo íbamos a hacer en mi Instagram, de hecho no te andaba el tuyo, no me andaba el mío, el que es de respaldo lo cuido como oro porque cuando me desaparezca eso, desaparezco de las redes sociales, ya desaparecí del mundo social, no virtual, bueno, así que cuando quieras la podemos seguir por ahí. No sé si te quedaban Súper. muchas preguntas. No, de hecho esa era la última, pero debo decir que se me había ocurrido una última para cerrar, pero lo A puedes ver, hacer muy breve si quieres, a ver, porque es muy puntual. ¿Cuánto tiene de cínica Leonor Silvestre? ¿de cinta de qué? De cínica. Ah, de cínica. Ay, hay un comediante argentino había, Muriose, que yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo profundamente. Es una de las pocas personas a las que envidio, una persona que me hubiera encantado ser. Hay poca gente que a mí me parece como me enseñó Despentes que la verdad que no quiero ser muchas otras personas porque me parece que ser yo es lo más fascinante que me podía hacer, no en el sentido de yo, sino que ¿qué voy a querer ser? eh, Otra persona. Esto lo dice Despentes en Teoría King Kong, pero hay alguien que a mí me gusta mucho que se llama Alejandro Urdapilleta, te lo recomiendo, si no lo conoces, un cómico que hacía un sketch con un amigo que tenía que es una persona de los años 80 que después en los 90 tomó un poco de relevancia, un gran actor, pero sobre todo un gran cómico y sobre todo un payaso, payaso en el sentido, un bufón, un payaso, no de hacer, bueno, en el sentido del género. Y tiene un sketch, te lo voy a pasar, que dice, con mi primer intento de suicidio, es una mujer, siempre se travestía para hacer, dice, con mi primer intento de suicidio me volví mala, 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 me decidí cínica e inmortal. Y yo me siento completamente identificada. Obviamente con el cinismo de Diógenes de Sinope, con los cínicos de Atenas, ¿no? Los cínicos que se cagan en todo, por eso son perros. Van y cagan delante de la gente y que como los perros, viste que los perros no necesariamente se llevan bien entre ellos, no tienen como una hermandad perruna. Los perros pueden llevarse mal entre los perros. Para los griegos ser perro era lo peor que te podía pasar, era un insulto, perro. Por eso los cínicos se autodenominan cínico, se denomina, quiere eso, kiuné, quiere decir kiunos, quiere decir perro, kiuné sería perra. Entonces, me siento cínica en el sentido Diógenes de Sinope, en el sentido de los cínicos atenienses. En fin, sin esperanza y sin miedo, cínicos estoicos epicúreos, hoy pasé todos los chivos literarios. Vayan y compren el libro, caramba. Y hagan aportes Muy, al canal, tanto a mí como a Lilith. muchas gracias. No, por favor, pará, voy a parar la grabación, voy a parar la grabación.